comenzar la clase. Primero voy yo y después van ustedes con la tarea que les dejé. Vean, me faltaba a mí que explicar lo que es lo que es la política económica. Cuando hablábamos nosotros de política económica, estábamos hablando nosotros que la política económica es básicamente es parte de las políticas públicas y es un instrumento que el Estado utiliza para intervenir, para cumplir sus objetivos, ¿verdad? Las políticas en materia económica, pues lógicamente están orientadas al sector económico y estas básicamente son parte de las 64 políticas públicas que tiene en total el Estado. Dentro de esta política económica, que ya sabemos que es un instrumento que el Estado utiliza en materia económica cuando hay que hacer, es parte de la economía normativa, ¿verdad? Se recuerdan que dice cómo funciona y cómo debería de funcionar el sistema. Y esta parte de la economía normativa es esto, ¿verdad? Cuando hay que hacer algunos ajustes para que el Estado, pues, estas se pueden ver en el plan Catún, que su evaluación, pues, año 2030, 2032, iban a ser evaluadas y ver el cumplimiento de las mismas, porque así como hay a corto o mediano, también hay políticas a largo plazo, pero la idea es darles, las políticas deberían de ser de Estado, no de gobierno, porque cuando son de gobierno el problema es que en el caso nuestro, cada 4 años eso sigue cambiando y no debería de ser así, ¿verdad? Sino mantener las que sí realmente funcionan a las necesidades de una población, ¿verdad? Entonces, dentro de las políticas es de corto, mediano y largo plazo, a corto plazo podemos ver la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Cuando hablamos nosotros de la política fiscal, esta está en función. Esta tiene relación con el gasto público, tiene relación con la estructura impositiva, que aquí estamos hablando de impuestos, el manejo del presupuesto de Estado y el financiamiento del déficit. Cuando hablamos del gasto público es realmente cuánto es lo que el Estado gasta en funcionamiento, en pago de deuda e inversión. Cuando hablamos de la estructura impositiva, ustedes saben que una de las fuentes primarias para lo que es el presupuesto del Estado son los impuestos, los que le dan vida, es aproximadamente de un 60 a un 70%, ¿verdad? De la carga tributaria, que es la que es fuente de financiamiento del Estado. Y el financiamiento del déficit se da a través de los préstamos, ¿verdad? Cuando la carga impositiva o la estructura impositiva de impuestos no es suficiente para cubrir el presupuesto, entonces el gobierno recurre a préstamo, ¿verdad? A financiación, y esta financiación principalmente son los préstamos que se hacen al exterior para poder cubrir ese déficit, ¿verdad? Para que el Estado pueda seguir funcionando. La otra que tenemos es la política monetaria, que esta está en función de las cuestiones relacionadas con el valor de la moneda. Está relacionada con la liquidez en la economía, la tasa de interés, las reservas monetarias internacionales y cuál es el papel que juega en este caso el Banco de Guatemala, o sea, la banca central, ¿verdad? El valor de la moneda, pues lógicamente esto se tiene que mantener en función de la depreciación, ¿verdad? Que el caso del quetzal, a pesar que con el cambio, con el dólar se ha mantenido, ¿verdad? Se ha mantenido, pues la idea es evitar que la moneda se deprecie, es decir, que no se sienta tanto la carga inflacionaria que al final va a influir en el valor de la moneda. Por otro lado, la liquidez de la economía es bien importante porque si hay flujo monetario, si hay dinero en circulación, pues lógicamente va a haber también circulación de gasto, se le llama, o sea,
poder, hay consumo, porque si hay consumo, recuérdense que el consumo regresa a lo fiscal, ¿verdad? Porque entre más consumo, pues hay más impuesto, ¿verdad? Y lógicamente, pues no es una economía que no cuenta con liquidez, lógicamente, pues es cuando se dan esos desajustes económicos que inciden en estancamientos o unas leves recesiones que se dan por ahí. Por otro lado, las tasas de interés son bien importantes porque las tasas de interés lo que determinan es el valor de la moneda. Eso, lógicamente, cuando las tasas de interés están altas, pues es porque hay que hacer una contracción, es cuando se recoge circulante. Cuando hay mucho circulante se abarata el dinero y eso no es bueno tampoco porque se deprecia, ¿verdad? Entonces la tasa de interés juega ahí un papel bien importante, tanto la activa como la pasiva. Por otro lado, cuando hablamos de las reservas monetarias internacionales, estamos hablando del quetzal versus dólar y estamos hablando también de cómo las reservas monetarias se caen en lo que es básicamente, para nosotros principalmente la divisa, el dólar, y por otro lado la reserva con la que cuenta el país, en la Reserva Federal, que es el oro que se tiene ahí, que Guatemala tiene un promedio de 6 toneladas ahí como reservas y cuando pueden recoger dólares, entonces eso es lo que ellos utilizan para poder cubrir cuando hay esos desajustes en esta política. Por un lado, por otro lado, el Banco Central, que para el caso nuestro es el Banco de Guatemala, ese es el que tiene el control de esa política, ¿verdad? Ese es el que tiene el control, juega un papel bien importante porque ahí es donde se trabajan todas estas variables macroeconómicas, ¿verdad? Que le dan funcionamiento al sistema económico. Por otro lado, tenemos la tercera, que es la política cambiaria, que está más en relación a la tasa de cambio. Al decir la tasa de cambio, estamos hablando nosotros, permítanme un segundo, se me va a apagar esto. Estamos hablando nosotros, la, eh, la tasa de cambio es cuál es el valor que el quetzal tiene, ¿va? ¿Qué es lo que se utiliza? Hay una tasa promedio que sale, la publica todo el día el está todos los días, de hecho todos los días sale el Banco de Guatemala, cuánto da por compra, cuánto da por venta, ¿verdad? Esta es bien importante, ¿verdad? Porque este es lo que les digo que él es el comparativo que tiene nuestra moneda con monedas extranjeras, ¿verdad? Y la forma de cambio de divisas, pues divisa es toda aquella moneda que no sea la nuestra, ¿verdad? Y que Guatemala que Guatemala donde se necesite. Sale, por ejemplo, dólares, que es la moneda oficial nuestra en cuestión de divisa. Tenemos el euro también y tenemos el yuan, ¿verdad? Que ya tiene bastante presencia acá en el país. Por un lado, esta sería en cuanto a las políticas de corto plazo. Ahora, las de mediano plazo, pues tenemos la comercial, la laboral y las de crecimiento económico. Cuando hablamos de la comercial, esta tiene relación primero, con la libertad o la protección comercial, ¿verdad? O sea, regular el comercio. Por otro lado, si estamos hablando de comercio, estamos hablando de comercio intra y extra, es decir, lo que se hace internamente y lo que se hace fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Entonces, esto determina una estructura arancelaria, es un impuesto que pagan las importaciones por ingresar al país. O sea, ahí ya estamos hablando de una relación de exportaciones versus importaciones. Nosotros como economía altamente consumista, pues lógicamente las importaciones van a ser mayores, ¿verdad? Y una forma de protegerlas arancelariamente, pues va a estar en función de proteger lo que aquí se produce a través de los aranceles que se les ponen a las importaciones, ¿verdad? O sea, todo aquel flujo comercial que viene del extranjero y entra al país. Por otro lado, pues lo ideal es la sustitución de importaciones, ¿verdad? Que no deberíamos depender tanto, sino más deberíamos de depender para que una economía sea sólida y sea fuerte,
depender de lo que se produce acá en el mercado nacional, pero eso es algo que no pasa, porque el volumen de producción que nosotros tenemos es relativamente pequeño, ¿verdad? Y por otro lado, también tiene que ver con los recursos extranjeros, ¿verdad? Todo lo que tenga, o sea, los recursos externos, que son los extranjeros, y que tengan una relación directa con la liberación de la economía. Esta política básicamente lo que busca es que el país sea competitivo comercialmente ante los mercados mundiales, los mercados regionales, ¿va? O la globalización comercial como tal, que esa es la que le dio fruto a las economías, a la transnacionalización de la economía. Ahora, en cuanto a la política laboral, pues aquí, esta es aquella que genera todos los mecanismos, todos los instrumentos, todos los controles, toda la legislación que está relacionada al empleo, los niveles de salario y mejorar los niveles de productividad del trabajo. Es decir, que todo lo que tenga relación con el trabajo, con, con, con el trabajo, su protección como tal, social que se le tenga, eso va encaminado a la política liberal, ¿verdad? A la política laboral, que también son políticas liberales, porque estas surgieron de las corrientes liberales, las neoliberales, que son producto de las clásicas que vienen anterior, ¿verdad? Entonces, una política laboral fuerte y consistente es importante, ¿verdad? Porque esto lo que hace es una buena política laboral, en teoría. Los salarios mínimos deberían de ser mejor, las condiciones de ingresos de las personas que trabajan deberían de ser óptimas porque en esa misma medida crece la economía. ¿Por qué razón? Porque si hay más ingresos, pues lógicamente va a haber más consumo y ese consumo, acuérdense que traduce en más impuesto todavía, o sea, es un círculo, ¿verdad? Un efecto multiplicador el que ahí se da. Por otro lado, tenemos estas políticas de crecimiento económico, que estas básicamente lo que miran es se ocupa del Producto Nacional, ¿verdad? O sea, cómo una economía crece a través del PIB año con año, o sea, es un comparativo que se hace, por ejemplo, ahorita toca medir el 2025, cómo creció en proporción al 2024. Cuando midieron el 2024, lo hicieron en proporción al crecimiento con el 2023. Cuando hagan se mida cómo estuvo el comportamiento económico en el 2026, cuando haya terminado, eso se tiene que hacer en el 2027. Se mira el comportamiento del 2026 en relación al 2025. Dicho de otra manera, aquí lo que se mide es cuál es el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto de un año en relación con otro, ¿verdad? Caso de Guatemala, pues han dado entre el 2.5 y lo más alto que hemos alcanzado es el 3.5%, aunque por el tipo de economía nosotros deberíamos de dar entre el 4 y 5%, pero eso es algo que nunca se ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, luego, dentro de las políticas de largo plazo tenemos las políticas de desarrollo, ¿verdad? Estas son un poco más profundas, son más completas y estas se miden a través de los cambios sustanciales que vive una sociedad. Es decir, cuando hablamos nosotros de políticas de desarrollo, estamos hablando primero, cuando hablamos de cambios estructurales en materia económica y en la sociedad, estamos hablando del plano político, del plano económico y del plano social. Son las tres variables, ¿verdad? Esto lo que pretende es mejorar el nivel de ingreso, o sea, la riqueza de una nación, ¿verdad? Y la finalidad que si los índices de crecimiento económico son bastantes aceptables y a largo plazo se sigue creciendo, el fin último es reducir la pobreza y la pobreza extrema, ¿verdad? O sea, es decir, esta lo que pretende es minimizar aquellos problemas serios que una población vive, ¿verdad? Y lógicamente el problema principal de todo país, de toda sociedad, de toda familia, de toda persona, pues
lógicamente va a ser el ingreso, ¿verdad? O sea, alcanzar un desarrollo en el crecimiento económico conlleva eso, un mejor ingreso, que es producto de un buen empleo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de oportunidades sociales, estamos hablando de inclusión, que es el aspecto político, ¿verdad? Que todos tengan una participación, que todos, que aquí sea libre la participación y realmente es libre, que las condiciones no se permitan porque todo es medido en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, esa es porque restricción no hay, lo que hay es falta de, falta de ingreso, ¿verdad? O sea, falta de flujo monetario para que eso se pueda palpar. Y lógicamente una nación que crece o se desarrolla en lo político, en lo económico y en lo social. En lo social están varias variables ahí, pues lógicamente va a ser una nación donde las condiciones, el ingreso per cápita, la expectativa de vida y todo eso de una nación, pues va a ser bastante bueno, ¿verdad? Ese es el fin de una política de desarrollo, ¿verdad? Sustentable. Y ha surgido por ahí, están metiendo lo que es una política ambiental, que también es a largo plazo. Esa no está ahí, yo se las voy a agregar. Que esta lo que busca es conservar el patrimonio natural. Es decir, lo que busca es un equilibrio ecológico entre la naturaleza y la sociedad, ¿verdad? O sea, ambientalmente, la calidad del aire, ¿verdad? Que nosotros han visto que el cambio climático ha hecho pedazos no solo sino el planeta, o sea, globalmente eso provoca, cuando es época de calor o mucho calor o poco calor, y los calores se prolongan, miren, las lluvias es igual, hacen estragos, así como el calor hace estragos, las lluvias también hacen estragos. Entonces, eso es una política ambiental, ¿verdad? Un equilibrio ecológico entre la sociedad y el medio ambiente, ¿verdad? O sea, la naturaleza como tal. Ahí básicamente tendríamos nosotros lo que es una descripción de la política económica, que es parte de una política pública, que es un instrumento de intervención que el Estado tiene. ¿Tienen alguna duda? Doctor, buenas noches. Solo una consulta. No sabía de que tenía entonces el Estado a la hora cuando hay una parte así como de olas de calor y esa parte, ellos pueden accionar en cambiar algo de la parte de la economía del interno bruto de nuestro país. Exacto. Mire, de hecho le voy a contar algo y para eso existe hay un ministerio que es de medio ambiente, ¿verdad? Ajá, es Que correcto. supuestamente es cuidar las cuencas, la no contaminación de los ríos, buscar los entornos ecológicos, crear más pulmones, ¿verdad? O sea, cuidar las reservas, los bosques. Ok. Eso es parte de pero eso no es solo eso es a nivel global, hay muchos tratados y hay acuerdos, por ejemplo, por eso las mineras algunas han tenido problemas, ¿verdad? Que cuando el Estado no atiende los problemas de la población, o sea, de esas comunidades cercanas, lo que hacen es tomarlas, ¿verdad? Lo que hacen es hacer invasiones y así hay varias, ¿verdad? Hay varias que están ahí viven las comunidades que no dejan, porque no les dejan ningún desarrollo, no, supuestamente el problema aquí es lo que pagan, que en el presupuesto es poquísimo, ¿verdad? No dejan más de un 2-3%, es para la cantidad de millones que generan y el daño que provocan, ¿va? Por el caso de las mineras son los hoyos, ¿verdad? Que hacen y destruyen el medio ambiente, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de que sea un ambiente renovado. Le podría hablar de una política del PINFOR, todavía existe cuando usted, por ejemplo, usted tiene, ¿cómo se le podría decir? Cultivo de pino. Entonces el pino, pues, lógicamente, usted recibe una compensación del Estado, puede cortar madera, pero por cada árbol que usted corte, dependiendo el diámetro y el tamaño o la edad que tengan esos árboles, así va a ser la cantidad que tiene que sembrar por cada uno. Pero entonces el programa lo que le hace es, le da plata para que usted siembre, ¿verdad? Por otro lado, hoy por hoy existe que están comprando
están estos proyectos de venta de oxígeno, que por cierto la universidad está metida, ahí está trabajando con unos países europeos que están tratando de vender oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Porque ustedes sabían que la universidad tiene muchas propiedades, fincas, tiene un montón. Por ejemplo, ahí cuando van por la carretera vieja, han visto donde hay un quetzal de piedra, enfrente toda esa área que se ve ahí, han pasado por esa carretera ustedes. Sí, Conocen sí. ese quetzal de piedra. Es correcto, también en el corredor seco, entre la parte entre Esquipulas y parte de Zacapa, ahí también hay una parte de la universidad, que es de parte del CUNOC. Entonces, todas esas propiedades que ustedes ven, lo que está tratando la universidad es tratar de vender oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso lo compran los países grandes porque eso les trae sus beneficios a ellos, ¿va? O sea, mejorar el medio ambiente, pues, lógicamente las expectativas de vida de la humanidad, se puede decir así, pues, va a ser mejor, ¿verdad? Y el oxígeno, creo, y el problema nuestro es que, miren ahorita, los calores que hay, ¿verdad? Y de repente el clima cambia. Ya vieron para Semana Santa, hubo unos días que llovió y así sucesivamente, pero ese es producto del deterioro que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, esta política ambiental es precisamente eso. Aquí es para cuidar el entorno, ¿va? Porque, por ejemplo, la palma africana, el cultivo de la palma, tengo entendido que es una contaminación terrible la que hacen los ríos, ¿va? Mata hasta las especies nativas que puedan haber ahí dentro del agua. Igual va, la tierra, todo eso se mataba. Entonces, la idea de eso, pues, es cuidar esos entornos, ¿va? Mantener un equilibrio ecológico que sea recuperable, ¿va? Y que sea sostenible. Ahí estaríamos entonces con esto. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. Licenciado, con el crecimiento económico, ¿puede repetir qué es lo que es? Básicamente esta política lo que hace es medir el aumento de la producción nacional. Esta política lo que persigue es dar las condiciones para que una economía crezca. ¿Me explico? Por ejemplo, si en el 2024, del 2023 comparado con el 2024, hubo un crecimiento del 1%. O sea, eso es bueno porque creció más en comparación con por decirle a usted, en el 2023, la economía creció en un 2.5%. En el 2024 creció un 3%. Ahorita en el 2025, que es el que van a evaluar, si eso llegó a un 3.3, 3.7, crece pero menos proporcional, ¿me entiende? Entonces, básicamente sirve para eso, para ver qué condiciones hay para que, o qué se hizo para que la producción nacional de un país crezca o decrezca, ¿verdad? El problema nuestro es que nosotros usamos como medidor del crecimiento económico, del PIB, metemos la remesa y eso sí no está bueno, porque las remesas, o sea, que esas divisas que entran al país por concepto de los migrantes, lo que envían al país, eso no se debería de sumar acá porque eso no fue creado acá, sino que aquí se debe tomar específicamente lo que se produce, pero a nivel macroeconómico se toma todo, ¿verdad? O sea, son estos comparativos que se hacen, cómo crece una cosa de un año para otro, o si decrece, ¿verdad? En el caso nuestro, para época de pandemia, sabían que nosotros no tuvimos crecimiento económico, se mantuvo, o sea, no, al contrario, aumentó, pero es por la remesa que ingresó, ¿verdad? Mucha plata de migrante, porque caso de Honduras, que es cercano aquí, me recuerdo yo que tenía un saldo de menos 14%, o sea, saldo rojo, ¿no? Prácticamente esos países necesitan oxigenarse con préstamos del exterior, ¿verdad? Porque su crecimiento fue negativo, o sea, decreció. ¿Me explico? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces estaríamos ahí en cuanto a... Licenciado, Sí, disculpe, adelante. una duda. Eso Ajá. de política fiscal y cambiaría, eso no me quedó claro, la verdad.
La política fiscal, Ajá, política fiscal, y de ahí en el tercer cuadrito está la cambiaria. la La cambiaria. cambiaria. Ah, va. Vea, pues, la política fiscal, rápido pensamos nosotros en la SAT, en impuestos, ¿verdad? Los impuestos sí son bien importantes porque estos sirven para financiar el presupuesto del Estado. O sea, el presupuesto del Estado es su caja chica, va. Esta sirve para funcionamiento, para pago de deuda y para inversión, ¿sí? Entonces, esta política se encarga de eso, de proveer de ingresos, de ver el manejo presupuestario, si hay que ajustarlo. Lógicamente no lo van a disminuir, sino lo que hacen es esas famosas transferencias presupuestarias y si no, no alcanza, como dicen, la plata, los impuestos no dan, no hay fuentes de, o sea, no, ¿cómo se llama? O sea, siempre se hace una proyección de cuánto se debe de recaudar en un año. Impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad, el impuesto sobre vehículos, son varios, son aproximadamente 32, pero los más representativos son esos, ¿verdad? Uno es el IVA, que es el mayor, y ahí le sigue el impuesto sobre la renta. Entonces, esto lo que busca es financiar el presupuesto de Estado a través de impuestos, y si no se llega, pues se recurre al financiamiento, ¿verdad? Para cubrir el déficit. Ese déficit presupuestario es a través de los préstamos. Cuando vimos nosotros que en el Congreso están aprobando préstamos de 3,000 millones, 2,000 millones, 1,000 millones, eso sirve para financiar el presupuesto de Estado, y eso es parte de la política fiscal. No sé si está bien ahí. Sí, muchas gracias. Y ahora la cambiaria. Vale. La cambiaria, esto es para ver el comportamiento de la tasa de cambio o el tipo de cambio. Es decir, esta se encarga de ver cuál es el comportamiento que tiene el quetzal en comparación con el dólar, por ejemplo, con el euro o con el yuan chino, que es uno que ya tiene representación también en comercio internacional. Entonces, esta política lo que atiende es eso. O sea, cómo mantener el tipo de cambio estable. En el caso nuestro, sabían que Guatemala está dentro de las 5 economías latinas, que el tipo de cambio es bastante estable, está entre las 5 mejores, ¿verdad? ¿Producto de qué? De esa política que hay. Entonces, lo que hacen es tratar de estabilizarla, ¿cómo? A través del subsidio. Claro, ese subsidio se paga, ¿va? Porque ese subsidio al final, el que lo tiene que pagar lo paga el Banco de Guatemala, y quien se lo tiene que cubrir es el que lo tiene que cubrir es el Estado, ¿verdad? Porque esas diferencias son grandes, ¿verdad? El Estado debía más de 1,000 millones, creo yo, en concepto de eso precisamente. Entonces, la función de esa política es eso, tratar de ver el comportamiento del quetzal en comparación con las monedas extranjeras. Las monedas duras se llaman, las divisas. En el caso de una moneda dura, le estoy dando el ejemplo del dólar, ¿va? Por otro lado está el euro, que son las que más se usan en comercio internacional. No sé si le aclaro. Sí, licenciado, muchas gracias. O sea, es el tipo de cambio, ¿va? Creo que ahorita está como entre 7.77 y 7.80, por ahí se mantiene. Pero se ha mantenido, realmente se mantiene. Esa es la función de esa política. Mantener estable el valor del quetzal en comparación con moneda extranjera, específicamente el dólar, para el caso nuestro. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Ya una pregunta, no sé si viene el tema, pero en este caso la SAT, ¿qué pasa con la recaudación que hace la SAT? Pues esa es la fuente principal de financiamiento es la fuente principal de financiamiento del presupuesto de Estado. El presupuesto del Estado más o menos está entre el 65 a un 75% de financiamiento a través de los impuestos. O sea, el papel de la SAT es recaudar, ¿va? Que en teoría el Estado debería de invertirlo en... No, primero para funcionamiento, luego está para pago de deuda, y lo que queda el sobrante es para inversión. Gracias por la aclaración, licenciado. Uh-huh.
porque todo no se puede invertir, ¿verdad? Porque realmente el funcionamiento del Estado es altísimo, en caso nuestro. Quizás el país es muy pequeño para el tamaño del Estado, ¿verdad? Entonces el funcionamiento es altísimo. Ahí se va la mayoría. En pagos de funcionarios, licenciado. Todo. Ahí entra todo. Todo el aparato estatal. Todo lo que usted se puede imaginar. Es una casa, solo que una casa grande, ¿va? O una empresa, pero una empresa enorme, ¿va? Y hay una forma, licenciado, que se pueda haber un cambio para eso, para que, pues, como usted dice, ¿verdad? Que se va en funcionamiento, porque son pagos altísimos. No, la verdad es, como le digo, el aparato estatal es grande, ¿va? Cuando hablan de burocracia se refieren a eso, es muy grande, difícil, porque eso está desde que el Estado se hizo Estado, ¿va? Y eso es en todo el mundo. De hecho, si ustedes ven economía norteamericana, es un país fuerte, ¿verdad? Es un imperio, pero estos no usan su pisto, es una de las es el país que más debe. Estos deben más de 100,000 millones. Imagínense ustedes. Y es altísima esa deuda de Estados Unidos, pues, algo que no les interesa pagar, ¿va? Todos los países deben, todos. Todos necesitan refinanciarse, es la palabra. Igual los países grandes, ¿va? Lo diferente que ellos usan a otros para mantener, ¿va? No sacan sus reservas de petróleo, por ejemplo, sino que usan las de otros. Y ahí cuando miran que ya está serio, sacan un poco y vuelven a nivelar, ¿va? Ese es el juego. Pero todos deben eso y todos los estados son grandes, ¿verdad? Son enormes, ¿verdad? Entonces su funcionamiento requiere plata, ¿no? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Y qué pasaría si, digamos, los países extranjeros empiezan a reclamar la deuda que tiene Guatemala con ellos? O sea, a cobrar. La deuda, dice usted que Guatemala le deba a otros. Realmente a quien la debe es al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Eso lo vamos a ver en política, en la cuarta unidad en la teoría monetaria. Ahí les voy a explicar un poquito eso, cómo funciona. O sea, Guatemala no es que le deba a país X y a país X, sino que lo que hacen es hacer préstamos a esas dos instituciones principalmente, ¿va? El Banco Mundial, que es para desarrollo de nación, y el Fondo Monetario Internacional es para cubrir déficit en las balanzas, en una balanza de pagos. Que entra la balanza comercial y una balanza financiera. Ahí se resume todas las transacciones de un país. ¿Alguna duda? Hay algunos préstamos directos que hacen algunas naciones, ¿verdad? Entonces, lo que piden como contraprestación, ahí ser parte de eso son las tasas que son algunas son relativamente bajas, ¿verdad? Y otras sí son altísimas, ¿verdad? Y no hay tope. O sea, Guatemala no tiene tope para endeudarse. ¿Sabían eso ustedes? Por eso Guatemala, cuando hay cualquier tratado, una de las fuentes son los tratados en materia de derechos humanos. Por eso aquí hablan mucho que se respetan derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, porque cuando estos vienen a evaluar, por ejemplo, vienen a hacer una evaluación estos organismos financieros internacionales, ven cómo está el manejo en función de cómo están las políticas de derechos humanos. Ese es uno de los primeros requisitos que tienen que cumplir. Si eso no se cumple, entonces el crédito se para, ya no les prestan plata. ¿Sí? Disculpe, licenciada, una pregunta. O sea, no viene el caso del país, pero así como en El Salvador, creo yo que ya están formalizando la pena de muerte, o sea,
la van a reactivar, por decirlo así, entonces ellos ya pierden la ayuda económica. Sí, lo que hacen negocios con otros países, ofrecen. Es que mire, pues, los primeros 4 años del gobierno salvadoreño, que usted menciona, lo que él dio lo que ofreció en su primer periodo de 4 años fue realmente dar seguridad, ¿va? O sea, la política de seguridad fue la única. Entonces, la política económica no le pusieron mucho asunto. Y eso trajo un desquebrajo, ¿va? Porque en los primeros 4 años y todavía se podrán ver muchas cosas, pero económicamente la vida ahí es cara, más cara que aquí. ¿Sabían eso ustedes? Hasta ahorita que ellos están implementando diversas, una política económica agresiva. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, con Estados Unidos. Bueno, mándeme a toda esa gente que tiene antecedentes penales, o sea, migrantes de diversas nacionalidades que están cumpliendo allá, entonces los mandan al SECOT. Entonces lo que hace Estados Unidos, se invierten, mandan empresas a invertir al país. Me explico. Porque cuando la seguridad de un país, cuando hay certeza, primero en seguridad y jurídica, entonces se comienzan a mover los capitales. Entonces ellos van a depender más de las inversiones privadas que de las inversiones que puedan hacer algunos organismos internacionales. La ventaja que tiene Estados Unidos es que ellos y tiene aceptación con el actual gobierno, de turno en Estados Unidos. Y como Estados Unidos es de los principales socios, ¿va? Tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, ahí se desprende el Banco Centroamericano de Integración y ahí vienen todos. Entonces, todos los países aportan, ¿sí? Por ejemplo, la CIA permanente, cuando hablan de Naciones Unidas, la CIA es permanente, son 5 países los que más aportan. Uno es Estados Unidos, está Rusia, China, Inglaterra y Francia. Esos son inamovibles ahí porque dan mucho financiamiento. Entonces, igual, para esos organismos internacionales, estos inversores entonces intervienen de una manera directa para prestarles plata. Si no lo hace directamente, pero les digo, canalizan mucha inversión privada. Entonces, licenciado, prácticamente los préstamos son condicionados. Todo es condicionado, aparte que le digan se lo regalo, pero cuando hay una donación, pues hay algo a cambio, algo tiene que entregar, algo tiene que dar usted, ¿verdad? Ya. O sea, siempre políticamente Todo es te presto, político. pero políticamente te Dame y te pongo doy. ciertas reformas. Dame y te doy. Gracias, licenciado. Eso funciona así en todo el mundo. Pero él sí la jugó porque primero dan esa certeza, esa seguridad, y entonces en base a eso, de hecho ya hay inversión. Miren, Pollo Campero. Esas, como no es, Pollo Campero solo es una parte, ¿va? Es una parte de todo. Esos son holding porque tienen un montón de empresas. Ya se fueron a instalar a El Salvador. ¿Por qué? Porque hay condiciones para hacerlo. Ahí la inversión está cuidada, mientras que aquí todavía hay problema. Aquí es poco lo que está entrando, precisamente por lo inestable que está todo en el país. Entonces, cuando no hay condiciones, nadie viene a invertir, ¿va? Por otro lado, el turismo en El Salvador está creciendo mucho. Fíjense que cuando se llevó el evento ahí de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Eso de El la Miss Universo. de Miss Universo, perdón, gracias. El Estado de El Salvador necesitaba 10 millones para hacerlo, de dólares. ¿Y de dónde lo jalaron? Del sector salud, que no tenía. Pero eso, ¿qué le trajo después como beneficio? Inversión, ¿verdad? Mucho turismo ahí, porque ahí no le pasa nada. Pero realmente, cualquiera que quiera salir, cualquiera que tenga las posibilidades de poder conocer y poder pasear, poder descansar fuera en otro país, aquí lo hacen en ese país centroamericano. Mucho turista precisamente por eso. Y miren lo que es para las fiestas agostinas, aquí se llena de muchos salvadoreños. ¿Por qué? Porque es más barato venir aquí. Entonces eso tiene que ser transición, porque
cambiar de moneda, miren, la criptomoneda ya no funcionó, quebró, perdieron, no sé si 600 millones de dólares perdieron, porque no, el país no, y el país no estaba listo para eso, para cambiar de moneda, y como que aquí dijeran, bueno, aquí ya entra el dólar y cambiemos la economía, es bien difícil, ¿va? No estamos listos todavía, hacen falta muchas condiciones para poder poner una moneda dura, ¿va? Porque principalmente tenemos que ser un país altamente productor y exportador. Así sí podemos competir. De lo contrario, no. No se puede porque el Estado tendría que subsidiar un buen tiempo, ¿verdad? No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Pues entonces el licenciado tendría que ver en Guatemala principalmente seguridad para que tenga un Sí. crecimiento económico. Lo primero es eso. Esa es la primera que fue lo que él hizo 4 años en su primer gobierno. Por eso la gente no tuvo, a pesar que habían desajustes económicos, lo eligieron, va. Y esa es la parte que están trabajando en estos 4 años. Van encima de eso, el crecimiento económico. Pero igual lo que son las fuerzas de seguridad y todo eso, eso no lo sueltan, pero para eso se necesita mucho. Controlar el Congreso, controlar el organismo judicial, controlar la Corte de Constitucionalidad, tener control sobre el Ministerio Público, prácticamente hacer las modificaciones, las reformas en la Constitución, prácticamente es tener el control de todo. Dictadura, solo que dictadura moderna, donde ahí no oprimen al pueblo, allá oprimen al que va a hacer daño. O sea, ese es, miren, las democracias, eso que oyen ustedes en las redes, que todo es antidemocrático, que lesionan la democracia, es que hay que tener mucho cuidado porque la democracia no hay que confundirla con no tener límites, no tener límites. O sea, aquí de tener derechos y tener libertades, pasamos al libertinaje. Y eso es lo que tiene el país de cabeza, porque la criminalidad sigue. O sea, si ustedes miran El Salvador en su constitución, es un país democrático, ¿verdad? El problema es el mismo sistema que el nuestro. El problema que ahí sí tuvieron que implementar mano dura. Eso, miren, lo ofreció el gobierno de Patriota, fue, ¿verdad? 2015. Pero Sí. eso no puede haber, la democracia auténtica no existe. Eso no existe. Realmente los modelos tienen que ser híbridos, porque tiene que haber mano dura, porque si no hay eso, no se va a poder avanzar en nada. Aquí todo el mundo pelea, aquí todo el mundo dice, aquí todo el mundo señala, pero el país sigue sumido. No salimos de nuestros problemas reales, ¿no? Nuestras vivencias. No sé. Vean las ocurrencias, como esos paraguas, les llamo yo, salen cada día, porque eso lo que hacen, le dan respiro al gobierno. ¿Sabían ustedes? Los paraguas de lo que pasa. Donde había un problema en ese momento se apaga. De ahí pasa ese paraguas, aparece. Entre más paraguas hayan, mejor. Cortinas de humo les llaman. Entonces así hay ciertos sectores que descansan, se olvidan de ellos, donde los tenían, de ahí aparece otra cosa por ahí, van hacia eso. Así funcionan estos sistemas. Por eso yo no hablo tanto de corrientes antidemocráticas, sino yo hablo de una regresión democrática, porque la Constitución ahí está. O sea, materialmente existe. Lo que está malo son las formas, los sistemas, o sea, las formas de gobernar, que no son las más correctas. ¿Producto de qué? De que no tienen, o sea, hay políticas públicas, porque sí hay, les digo, el Plan Catón hacia el año 2000 hay, porque eso existe. Pero el problema es la aplicación, ¿va? No se hace. Aquí todo el mundo puede. Ustedes pueden ir a su casa hoy cuando sienten. Algunas familias que ayer no sé qué fue lo que pasó, que todo estaba de cabeza, el moverse, ¿verdad? Estaba todo el tránsito estaba muy lento, ¿verdad? Colas por todos lados, porque una pequeña cosa y por ahí manifiestan y tapan una arteria y esa arteria viene a complicar todo, porque
confunden. Yo más pensaría hablar en una regresión democrática, ¿verdad? Que no prosperamos, no crecemos porque no aprovechamos eso que tenemos, porque Guatemala, recuérdense que es un país relativamente joven, ¿verdad? La última constitución es del año 1985, es joven relativamente, pero nos inclinamos en pensar que es nuestra democracia la que tenemos que cuidar, pero no, todo es poder, todo es político. ¿Alguna pregunta? Y hoy por hoy, pues ya vieron ustedes, la crisis que hay del constitucionalismo es duro. Ahí está la corrupción, está la impunidad, está la legitimidad, o sea, son varias cosas las que afectan el país, no es solo es una. Hay problemas de todo, de todo. Bueno, entonces quiero ver cómo hicieron su tarea, porfa. Quiero ver cómo hicieron su tarea, por favor, que me enseñen su esquema de lo que platicamos ayer. Son 9 grupos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Anet. Fíjense que nosotros se pusieron las cuentas nacionales, abajo el valor producto de producción, ¿Tiene el el Producto esquema Interno Bruto. para que lo Sí, presente? ¿Me lo puede presentar para verlo, por favor? déjenme ver si puedo, es que yo no soy muy tecnológica, ¿listo? Entonces que alguno de los compañeritos le apoye. Ahí no tenga pena, solo quiero ver el esquema. Allá tuve la Bueno, oportunidad en la clase anterior de ver los 9. bueno, permítame. Lick, si quiere, mientras la compañera está ahí, Claro. hacemos el grupo 2. Gracias, Brian. Ok, ahorita presento el esquema del grupo 2. Esta sería la presentación del grupo 2. Bueno, ¿me la puede explicar? Claro que sí. Por favor. Este esquema es comprensivo de conceptos económicos, formas de representar el PIB. Comenzamos por acá, donde está el mundo y la calculadora. Fundamentos de cuentas nacionales. 1. Las cuentas nacionales son registros que muestran la actividad económica de un país. Por ejemplo, el consumo de producción nacional. El número 2 sería el valor bruto de producción. Este sería el valor total de bienes y servicios producidos sin restar insumos. Por ejemplo, producción total de una fábrica. Luego serían los indicadores de productos. Como punto número 3 sería el Producto Interno Bruto, el PIB. Valor de bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Ejemplo, servicios, alimentos y educación. Número 4 sería Productos Nacionales Bruto. Producción total de ciudadanos de un país dentro y fuera del territorio. Ejemplo, ingresos del extranjero, como las remesas. Luego, por la oferta. Suma del valor agregado por cada sector.
Ejemplo, la agricultura, industria y servicios. Por ejemplo, aquí podemos ver que son los tres sectores: agricultura primario, industria secundario y servicios como el terciario. Número 6, por la demanda. Suma de todos los gastos en bienes y servicios. Ejemplo, gastos de familia, empresas, Estado, ventas al exterior. Por la distribución. ¿Cómo se reparte el ingreso entre factores de producción? Ejemplo, sueldos, rentas, intereses y ganancias. No sé si aquí vean una pequeña gráfica que muestra la distribución. Perdón. Medición y análisis temporal. Precios corrientes y constantes. Corriente sería el precio actual y constantes serían los ajustados por inflación. Número 9, año de referencia 2013 para el PIB constante. Año base para comparar productos reales. Ejemplo, comparar producción actual con los precios de 2013. Índice mensual de actividad económica, IMAE. Indicador mensual de la actividad económica. Ejemplos, crecimiento o desaceleración económica. Microeconomía. Estudia el comportamiento de agentes económicos individuales. Ejemplo, decisiones de compra de consumidores, fijación de precios por empresas. Y esto sería todo. Sí, muy bonito el esquema. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? La verdad, como nos conectamos después de la sesión, cuando dijo, cada uno hizo un esquema. Entonces sería como una hora, hora y media, 2. Pero eso sería multiplicado, pero trabajaron todos, ¿verdad? Sí, nos conectamos en una llamada y con una aplicación que se llama Canva, lo hicimos, ya que permite conectar varias personas a la vez. Muy bien. Sí, está bonita su presentación. Y vieron esto, lo que yo miro ahí es la creatividad y sobre todo la compresión que hacen sacan la esencia de lo que a mí me interesaba ver y sí está bastante bien hoy. Este es el grupo 2, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Gracias. Es el grupo número 2. Bueno. ¿Puedo dejar de presentar? Sí, ya gracias, oye, muy amable. Ok, no tenga pena, Lick. Está bien. ¿Alguien más? Necesito ver otros, por favor, todavía tenemos tiempo. Otro grupo. Licenciado, disculpe, voy a presentar el esquema del grupo 5, solo ahorita voy a presentar nuestro esquema. Un momento, por favor. Muy bien. Gracias, Dulce. Bueno, este es el esquema del grupo número 5. Y pues como podemos ver, tenemos como primer punto las variables agregadas, que es el valor del valor bruto de la producción. Este representa el valor total de todos los bienes y servicios que produce un país, incluyendo los que se usan para producir otros bienes. También podemos ver el método de cálculo del PIB. Este es el Producto Interno Bruto, que se divide en 3 formas. Por la oferta, que se calcula sumando el valor agregado de las empresas. Por la demanda, se mide todo el gasto que hacen las personas, empresas y el gobierno. Por la distribución, se basa por los ingresos como salarios y ganancias. Los 3 métodos dan el mismo resultado, pero desde diferentes puntos de vista.
Ujú. También vemos los indicadores principales, em, que el primero es el Producto Interno Bruto. Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio de un país, sin importar si son empresas son nacionales o extranjeras. Ujú. También vemos lo que es el Producto Nacional Bruto. Mide la producción de los ciudadanos de un país, sin importar dónde se encuentren. Ujú. Vemos lo que son los ajustes de precios, que se dividen en dos. Los precios corrientes incluye la inflación y precios constantes, que eliminan la inflación para ver el crecimiento real. Ujú. Y como último vemos la medición de corto plazo, que también que es el IMAE, que es el índice mensual de la actividad económica. Este sirve para monitorear cómo va la economía mes a mes. Muy bien. Eso sería todo. Solo en cuentas nacionales, tal vez agregue ahí, ¿Ok? en el marco contable, solo agregue ¿para qué sirve eso? ¿Verdad? ¿Para El qué cual sirve me eso? Que dice, sería donde dice cuentas nacionales, la primerita que tiene ahí con celeste. ujú. Solo agregar ahí, cuantifica el resultado de la actividad económica, nada más. Ok, está bien, muchas gracias, Por licenciado. lo demás está bastante bien, muy creativos son. Ustedes el grupo 5, ¿verdad? ¿Otro El grupo? número 5. Sí, Muchas gracias, gracias. Dulce. Bueno, Muy buenas noches, licenciado. Si gusta, podemos presentar nosotros, que seríamos el grupo número 4. claro, Joshua. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Permita. Perfecto. No sé si se logra visualizar. Sí, solo que si me hace el favor de leérmelo, porque yo solo miro puntitos con hormiguitas. Ahí está. Ah, Un está bien, poquito más no después. se preocupe. Gracias. ¿Me lo Listo, lee listo. entonces, por favor? No se preocupe. Por la parte superior tenemos lo que son cuentas nacionales, ¿verdad? En esto encontramos lo que son cuantificar resultados económicos, y por el otro lado tenemos lo que es observar variables macroeconómicas. En esto consiste en mejorar económicas. Vamos con lo que es el valor del valor bruto de la operación. Como ejemplos tenemos lo que es valor de bienes y servicios. Integra todas las ventas, nos refleja el valor real de la producción y valor agregado. Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, denominado Producto Geográfico, mide comportamiento de producción, toma de cuenta exportaciones netas, mide comportamiento de producción y destaca los pagos netos. Seguimos con lo que es el Producto Nacional Bruto, PNB, comprende el valor de bienes y servicios, incluye ingresos netos del exterior y resulta el menor que el PIB. Seguimos con lo que es presentación del Producto Interno. Ejemplos es: el valor de producción es idéntico a su igualdad de producto y demanda nacional. Se mide a través de sus procedimientos: oferta, demanda y distribución. Ujú. Correcto, en eso consistiría nuestro esquema, licenciado. Va. Solo hay que darle un poquito más. Lo importante es que tengan lo que necesitan para anclar esos conceptos, oye. Sí, sí, Son las correcto. palabritas que necesitan ahí como conectivos. Gracias, Joshua. Siguiente grupo. Enterar. Muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Ahorita, licenciado. Gracias.
Sí, unos 15, 20. Trae lo que tiene. Espera. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, compañero. Sí, compañero. Buenas noches. Este es nuestro esquema. Nosotros involucramos sobre el valor bruto de producción, que se refiere a la medición total de la producción de bienes y servicios, incluyendo tanto los insumos utilizados en el proceso productivo como los procesos destinatarios al consumismo. Perdón. De ahí mismo se deriva el Producto Interno Bruto, que prácticamente es como que el desglose de método de gastos y método de ingresos. El método de gasto se basa en la idea de que todo lo que se produce en el país será comprado por un agente económico. El método de ingreso, perdón, es la suma de todos los factores capital y trabajo que contribuyen al proceso productivo, sueldos y salarios, alquileres, intereses, etcétera. De ahí mismo se deriva el método de producción, que es prácticamente que todo lo que conlleva con la producción, ¿verdad? Como producción por trabajo, producción por lotes, producción en gran escala, en grandes cantidades, producción de flujo continuo, proceso interrumpido 24/7. Asimismo, les hablo sobre los productos nacionales brutos, que se mide el valor total de los bienes y servicios producidos por los ciudadanos y empresas de un país. De eso se deriva precios del mercado. Producto nacional neto, que prácticamente mide la producción real disponible para consumismo sin reducir el capital existente. De ahí mismo se deriva el ingreso nacional, que es la suma de todas las remuneraciones a los factores de la producción, salarios, rentas, intereses. También está sobre los aspectos claves. Enfoque en los nacionales se basa en la producción dentro del territorio. La utilidad es un indicador de la economía y la sostenibilidad del crecimiento a lo largo plazo. También les hablo sobre las formas de presentar el Producto Interno Bruto, también denominado producto geográfico, utilizado para medir el comportamiento de la producción de un país. Enfoque de oferta o valor agregado. Y también está sobre el enfoque de la demanda o de gastos. De ahí mismo se desglosa el enfoque de la distribución, que es prácticamente los precios corrientes, precios y constantes. Nominales miden la producción utilizando los precios del mismo año de producción, refleja la inflación y el crecimiento real. Reales miden el crecimiento real del volumen de la producción. Y eso sería todo, licenciado. El grupo. Muchas gracias. Solo en la primera parte de está muy bonita sus diapositivas, muy claras, son muy creativos. Solo me le agrega ahí en cuentas nacionales, ¿qué es eso en términos generales? ¿Va? Cuantificar la actividad económica. Es todo lo que usted tiene ahí. ¿Qué grupos son ustedes, perdone? El número 7, licenciado. Vamos a dejar entonces el grupo 2, 5, 4 y 7. Y vamos a retomar esto el día jueves. Porque ahí terminamos con los otros, son 9 grupos, faltan 5, y ya entramos a ver la unidad 4, que ya es para el examen final. Entonces, lo leo el día jueves, por favor. Y me alegra mucho de ver esto, porque eso lo que hace es, yo sé que esto les llevó tiempo, porque primero que organizar, luego tienen que hacer sus resúmenes, luego tienen que preparar la estructura de una lámina. Eso lleva trabajo, lleva mucha creatividad, y eso me alegra mucho. Esa es otra manera que pueden utilizar para estudiar también. Ya es el resumen de lo que ustedes traen atrás.
A mí me hace falta, esto va a ser parte de, esto me gusta cómo lo hicieron en la primera y me gusta cómo lo están haciendo acá, pero les adelanto, esto me lo van a presentar cuando ya me entreguen las otras hojas de trabajo. Sigan, a mí me falta entregarles una sobre el proceso económico, hacer una tarea, y voy a el examen, les dije que sí, ya tomé la decisión de dejarlo sobre 20 puntos, y lo que ustedes me van a entregar a mí, van a ser los otros 20 puntos para que se recuperen en su segundo examen parcial. Ya está hecho el examen y créanme que está bastante sencillo, porque lo único que va a recibir va a ser su nombre, su número de carnet y su correo. De ahí por lo demás, yo creo que eso ya tienen ustedes, ya saben hasta dónde entra el contenido. Sí, Sofía, o Sofi Martínez, perdón. Entonces los veo el día jueves y comiencen a trabajar lo que tienen de sus hojas. A mí me falta entregarles una que encontré por ahí, revisé, que me hace falta algo sobre el proceso económico. Y lo demás ya lo van ordenando ustedes. En total creo que van a ser como 7 u 8 tareas las que van a entregar. Entonces, sí, Anet. Entonces los veo el día jueves. Feliz noche. Que estén bien. Gracias.